Capítulo 2. El efecto dominó. Principio 2. Mi reto de salud mental también ha afectado mis relaciones y las vidas de aquellos alrededor mío. Por lo tanto, elijo superar tanto por mi propio bien como por el bien de aquellos que me aman. Juntos nos comprometemos a hablar la verdad en amor, sanando relaciones rotas y mirándonos el uno al otro como el Señor nos mira. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19. Sección 1. Relaciones complicadas. El deseo de Dios para las relaciones. Sección 2. Cómo los trastornos del estado de ánimo afectan las relaciones. Sección 3. ¿Por qué reparamos el daño? Sección 4. ¿Cómo reparamos el daño? Sección 5. Haciendo personal el principio 2. Y para terminar, preguntas y respuestas con el psiquiatra. Sección 1. Relaciones complicadas. El segundo principio de Fresh Hope comienza reconociendo que las personas con trastorno del ánimo a menudo crean relaciones complicadas. Muchas relaciones importantes ya han sido dañadas antes que el trastorno haya sido diagnosticado. Puede que haya un largo rastro de relaciones fallidas durante muchos años, o una abrupta ruptura de relaciones duraderas, o ambas. Esto trae dolor a las personas con trastornos del ánimo y a sus seres queridos. Si tú tienes un trastorno del ánimo, probablemente has experimentado algo entre relaciones tensas y una ruptura de tus relaciones. A pesar de esto, hay buenas noticias. La sanidad y recuperación son posibles. Con tratamiento y esfuerzo, puedes vencer los síntomas de tus trastornos del ánimo y las relaciones pueden ser sanadas. Una de las razones por las cuales las relaciones rotas provocan dolor en nuestras vidas es porque Dios diseñó a las personas para estar conectadas una con otras en armonía. Su deseo es que vivamos juntos en paz y armonía. Más tarde en este capítulo hablaremos sobre cómo reparar relaciones dañadas. Pero antes echemos un vistazo a lo que Dios dice acerca de qué intención tenía Él para nuestras relaciones. El deseo de Dios para las relaciones. Busca y completa los siguientes versículos. Juan 13:34. Este mandamiento nuevo les doy, que se los unos a los otros. Romanos 14:19. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la y a la mutua edificación. Romanos 15:7. Por tanto, mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Efesios 4:25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos uno con otros y mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Primera Tesalonicenses 5:11. Por eso, y unos a otros,
tal como lo vienen haciendo. Santiago 5:16. Por eso, unos a otros sus pecados y unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Primera de Pedro 4:9. Practíquenla entre ustedes sin quejarse. Estos versículos solo son una muestra de más de 50 mandamientos que se nos llaman a amarnos unos a otros y vivir una vida en armonía. Si te sientes condenado por estos pasajes, no necesitas sentirte apenado o avergonzado. Todos somos un trabajo en proceso. Mientras crecemos, es importante recordar que Dios nunca cambia. En su infinito amor y sabiduría, Dios nos dio estas palabras para ayudarnos a crecer y experimentar verdadera comunidad y compañerismo. Nos da ánimo el saber que podemos cambiar, que Dios nos ofrece perdón cuando se lo pedimos, nos ofrece nuevos comienzos. Esto significa que nuestras relaciones con los demás pueden cambiar y ser moldeados al diseño de estos versículos. ¿Por qué crees que la Biblia pone tanto énfasis en estos versículos de unos con otros? Describe cómo puedes aplicar lo que has leído en tus relaciones con los demás. Sección 2. Cómo los trastornos del estado de ánimo afectan las relaciones. Es importante analizar cómo el trastorno del ánimo ha contribuido a crear tensión en tus relaciones con otros. En gran medida es como cualquier otra enfermedad grave dentro de una familia o grupo de amigos. Se da un efecto dominó cuando una persona sufre de cualquier tipo de enfermedad grave persistente. Y lo mismo sucede con los trastornos del ánimo. ¿Por qué? Bueno, imaginemos que una persona tiene un padecimiento crónico como distrofia muscular o sufrió un accidente automovilístico grave y terminó parapléjico. Eso cambiará toda la dinámica familiar. Va a cambiar casi todo. Lo mismo es verdad con un trastorno del ánimo. Afecta nuestro comportamiento. Afecta cómo interactuamos con los demás. Cambia la manera en que hacemos las cosas. Esto es especialmente cierto cuando no es controlado, cuando no estamos medicados y cuando el trastorno no está siendo tratado. Esto ciertamente cambia la vida de los que nos rodean. Aunque sea doloroso pensar en esto, reflexiona en cómo varios aspectos de tu trastorno del ánimo han afectado a tus seres queridos, ya sea antes de ser diagnosticado o cada vez que tienes un episodio o dificultad o recaída. Por ejemplo, si has intentado el suicidio, piensa en cómo eso hace sentir a los que te rodean. Mi esposa y yo sabemos exactamente cómo se siente. De hecho, más que solo un intento de suicidio. Más bien, experimentamos el suicidio de mi suegra, y vi a mi esposa atravesar el dolor y la agonía al perder a su madre por suicidio. El terapeuta que teníamos en ese momento nos dijo que cuando alguien pierde a un ser querido por suicidio, hay en realidad dos procesos diferentes de duelo. Uno tiene que ver con la pérdida de la persona en sí, la muerte misma, y el otro tiene que ver con el duelo que existe al no entender por qué él o ella terminó con su propia vida. Eso afecta a todos. Te comprometerás, sin importar qué, a no intentar terminar con tu vida. Recuerda, nuestras acciones tienen consecuencias que llegan mucho más allá de nosotros mismos. Existen muchos otros problemas que las personas con trastorno del ánimo y que sus seres queridos comúnmente experimentan. Puede haber cargas económicas, desempleo, hospitalizaciones o incluso problemas legales.
Aunque estas cosas pueden parecer abrumadoras, todas pueden ser superadas. Es un trabajo duro, pero vale la pena, y tú puedes hacerlo. Cuando estuve en mi peor momento, hubo muchas ocasiones en las que quería simplemente rendirme y ceder. Había pasado por un horrible y público episodio de comportamiento maníaco. Me sentía humillado y agobiado, a pesar que en ese momento no lo veía de esa manera. Parecía que este hecho creó un caos en todas mis relaciones y todo mi pensamiento. Mis ideas estaban revueltas y yo estaba tan fatigado. Quería sanidad, pero tenía miedo, miedo de nunca poder recuperarme, de que no sería el mismo ante mis propios ojos o los de los demás. Sabía que había cosas que debía cambiar, pero no sabía por dónde comenzar. Yo había lastimado a tantas personas y estaba asqueado y entristecido por toda la prueba, especialmente por mi comportamiento durante el episodio maníaco, la infinidad de maneras en las que había lastimado a otros y los malentendidos que tal vez nunca desaparezcan por completo. Para empeorar todo, muchas personas me habían dado la espalda. Ellos dirían que me amaban, pero básicamente no querían tener nada más que ver conmigo. O dijeron que me habían perdonado, pero yo era mercancía arruinada en la que ya no podían confiar como lo habían hecho antes. Me di cuenta que compartía un elemento de vida con el autor J. K. Rowling, quien dijo: "Tocar fondo se convirtió en la base sólida sobre la que reconstruí mi vida". Afortunadamente, había muchas personas que no se habían dado por vencido conmigo. Entre ellos estaban amigos cercanos y mi familia inmediata, incluyendo a mi esposa e hijos. Esto fue una verdadera bendición para mí. ¿Qué hay de ti? Piensa en tus relaciones más cercanas, los amigos y familia que son los más cercanos a ti ahora. Reflexiona en cómo tu trastorno del ánimo ha afectado esas relaciones. A continuación, en la primera línea en blanco, escribe el nombre de una persona con quien tienes una relación significativa, como tu cónyuge, padres, hijos, amigos, compañeros de trabajo. Luego describe las maneras en que tu trastorno del ánimo ha afectado la relación. Recuerda, el objetivo no es inventar excusas sobre tu comportamiento o buscar culpables. Más bien, trata de ver objetivamente algunas de tus relaciones importantes a la luz de lo que has aprendido acerca de ti mismo y la condición con la que has sido diagnosticado. Efectos en mi relación con efectos en mi relación con Describe algunas de las cosas que has aprendido acerca de ti y de tus relaciones con otros. Sección 3. ¿Por qué reparamos el daño? Probablemente lo más doloroso de aceptar para mí fue el hecho de que mi trastorno del ánimo afectó literalmente a miles de personas. Sobre todo, había afectado a las personas más cercanas a mí, a quienes amaba tan profundamente y quienes fueron muy maltratados y lastimados y golpeados por mí y por otros debido a mi trastorno del ánimo y mis episodios maníacos. Verás, la verdad es, no solo nuestras vidas han sido afectadas por nuestros trastornos del ánimo, sino también las vidas de nuestros seres queridos. Todos entendemos que, si hay alcoholismo en una familia, todos en esa familia serán afectados por el alcoholismo. Hay personas que podrían decir: bueno, él es alcohólico, pero en realidad es el alcoholismo. Y si alguien tiene una enfermedad mental o un trastorno del ánimo, el problema es el trastorno del ánimo.
no la persona. Separar el trastorno del ánimo de la persona puede ser difícil de hacer porque el trastorno afecta el comportamiento de la persona, pero se puede hacer. Al igual que con otras condiciones médicas serias, un asunto de salud mental puede agotar a la familia rápidamente. Se vuelve el centro de atención. Esto puede ser doloroso de aceptar, pero también puede ser alentador cuando entiendes que no es necesario que se mantenga así cuando uno es capacitado exitosamente para vivir una vida de bienestar. Hubo momentos en donde mi única motivación para mejorar, la única razón por la cual podía levantarme de la cama o forzarme a hacer algo tan mundano como levantarme y permanecer despierto durante varias horas, eran mi esposa e hijos. Muchas veces hice lo que necesitaba hacer para recuperarme por el bien de aquellos que me amaban, porque mi trastorno bipolar los había afectado a ellos. Y aunque no podía hacer lo que necesitaba hacer por mí, estaba motivado a al menos hacerlo por ellos. A pesar de que ha requerido bastante trabajo, me complace decir que mis relaciones nunca han sido más saludables. Nunca he sido más feliz. Muchas personas podrían ver mi vida si no me conocieran y a lo lejos decir, oh Dios, ese hombre fracasó, se desmoronó, se estrelló y se quemó, y su vida nunca ha sido la misma. Es cierto que las cosas pueden parecer diferentes. Tal vez se vean desde una perspectiva terrenal como que fracasé, pero la verdad es esta. Después de estrellarme y quemarme, por la gracia de Dios volví a levantarme. Me dio un nuevo comienzo. Encontré en Él mi esperanza para levantarme y comenzar de nuevo. Y eso hizo toda la diferencia. Ahora las cosas nunca han estado mejor para mí. Es trabajo duro volverse a levantar. Fue difícil trabajar a través del dolor. Fue difícil trabajar en las relaciones con aquellos que se dieron por vencido conmigo. Requirió de mucho tiempo superar el dolor y problemas de relaciones con ellos. Sin embargo, valió la pena. Cuando miro hacia atrás, ahora veo todo ese trabajo duro como una inversión. Está pagando dividendos que nunca pudiera haber imaginado. Amistades duraderas y relaciones abundantes que valen más que su peso en oro. Y son libres de impuestos también. Estoy emocionado de decir que ahora hay dos personas en mi vida que nunca han sido afectadas negativamente por mi trastorno del ánimo. De hecho, se han beneficiado de que yo haya pasado por todas estas cosas y experimentado mucha sanidad emocional, crecimiento mental y control exitoso sobre mi trastorno del ánimo. Esas dos personas son mis nietos, y cuando estoy cerca de ellos, recuerdo cuánto valió la pena atravesar el dolor de la recuperación. Lo vale, amigo, lo vale. Tal vez te sientes solo, tal vez tenga un largo rastro de relaciones rotas en ruinas detrás de ti, o quizá no has disfrutado de tus relaciones cercanas con otros. Si ese es el caso, puedes animarte al saber que hay otros como tú que también anhelan amistad. Mientras buscas recuperación para tu trastorno del ánimo, descubrirás que es más fácil conectarse con otros y entrar en el tipo de relaciones significativas que hemos estado describiendo. Eso puede ser muy motivante. Lee y parafrasea los siguientes pasajes bíblicos. Mateo 5, 21 al 25. Mateo 18, 21 al 35. En tus propias palabras, describe cómo estos pasajes hablan acerca de relaciones rotas o tensas. Sección 4.
¿cómo reparamos el daño? ¿Qué significa reparar el daño? Significa que tú y yo asumamos responsabilidad, buscando a las personas a las que hemos lastimado y pidiéndoles perdón y haciendo lo que podamos para restaurar la relación. Las Escrituras nos dicen que debemos tratar de reconciliarnos con todos lo mejor que podamos, hacer por nuestra parte todo lo posible. Romanos 12:18. Habrá ocasiones en las que la otra persona no lo hará, pero debemos hacer lo que podamos y luego debemos soltarlo. A veces debemos hacer las paces con personas que no son seguras, por lo que necesitamos la ayuda de un mediador, tal como un pastor, consejero o especialista en apoyo de pares, y descubrir cuál es la mejor manera de hacerlo, ya sea con una tercera persona o mediante una carta. Y a veces debemos reconciliarnos con alguien que ya no está con vida. Y de nuevo, esto puede hacerse con un mediador. Pero al hacer las paces, Dios tiene la oportunidad de restaurar la relación. Hacer las paces se trata de reconciliación, restauración y sanidad. Dios es experto en recoger las piezas y crear algo nuevo. Y no, esa relación jamás será igual, pero ahora tiene la oportunidad de ser mejor de lo que era. Hacer las paces es algo positivo, es parte de cómo Dios, pieza por pieza, persona por persona, redime nuestro pasado. Todos se lastiman unos a otros, todos lo hacen, todos tienen problemas en sus relaciones, pero no todos hacen las paces. Los trastornos del ánimo usualmente empeoran los problemas de relación. Entonces, debido a nuestras enfermedades o debido a nuestro trastorno del ánimo, solemos tener muchas relaciones que están rotas, muchas personas a las que hemos lastimado. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de enmendar muchas cosas. Es algo bueno. Y ese miedo que tal vez puedas tener o esa ansiedad que sientes con respecto a eso, bueno, a veces solo tienes que empujar a través de ella. Comienzas con la persona más segura y cercana a ti. Cada vez que haces las paces con alguien, te haces más fuerte y comienzas a ver cada vez más y más cómo Dios está redimiendo tu pasado y sanándote. Esto puede ser tan positivo porque una vez que comienzas a manejar esas relaciones, esas personas están ahí para ti en maneras que ni siquiera puedes imaginarte. Y esas relaciones se convierten en grandes bendiciones y en una fuente de gozo y aliento. Ni siquiera puedo decirte cuánto gozo tengo en mis relaciones actualmente. Son todo para mí. Mis relaciones solían ser la fuente de contención en mi vida. Yo huía de las personas, me aislaba porque me irritaba y alteraba todo el tiempo. Y ahora corro hacia las personas porque disfruto las relaciones y la conexión. Es probable que para afrontar tus estados de ánimo hayas desarrollado algunas adicciones o comportamientos que no son saludables. Esto también afecta a todos los que te rodean. A veces se vuelve un diagnóstico doble porque hay alcoholismo o drogadicción. Podrían ser comportamientos inusuales o extraños, o solo comportamientos disfuncionales que pensamos que eran útiles cuando aún no estábamos diagnosticados o en momentos de crisis. Y todas esas cosas deben ser superadas porque causaron dolor. Las personas que nos rodean, quienes nos aman y se preocupan por nosotros, también sienten ese dolor. Si hay otras condiciones tales como alcoholismo o adicciones similares, necesitarás la ayuda de un consejero o terapeuta para resolverlos, además de tus trastornos del ánimo. La buena noticia en todo esto es
que todo ese daño y dolor puede ser superado, perdonado, refrescado y renovado a través de Cristo Jesús, quien puede hacer nuevas todas las cosas. Cuando reconocemos cuán dañino puede haber sido nuestro trastorno para aquellos que nos aman, puede causarnos mucha pena y dolor. Cuando esto sucede, debemos recordar que es importante trabajar en nuestros sentimientos, trabajar en el dolor y hacer las paces, asumir total responsabilidad por nuestras acciones. Nunca usar nuestro trastorno del ánimo y retos de salud mental como una excusa por nuestro comportamiento, porque sin importar qué, seguimos siendo responsables por nuestro comportamiento. Sin embargo, es importante que también recordemos que el trastorno del ánimo no es algo que nosotros invitamos a nuestra vida. A diferencia del alcoholismo o la drogadicción, ni siquiera le abrimos la puerta para dejar que entrara. Ahora, como lo dije al principio del capítulo, tu amor por el bien de aquellos que te rodean pueden ser una verdadera motivación para mejorar, ya sea por tus hijos, tu cónyuge, tus amigos cercanos, un compañero o por el bien de tus futuras amistades. Esas personas pueden servir como la motivación. A veces no lo podemos hacer por nosotros mismos, pero sí podemos hacerlos por otros. Y el mejor regalo que les puedes dar es recuperarte. Lo mejor que puedes hacer es vencer y comenzar no solo a manejar tu trastorno, sino también implementar un plan de bienestar en tu vida. Una de las mejores maneras en que puedes comenzar a hacer las paces con ellos es recuperarte. Demuéstrales que harás lo que sea necesario para tener una mejor vida, porque si tienes una vida mejor y logras controlar exitosamente tu trastorno, ellos tendrán una mejor vida. Ellos también serán más felices y tus relaciones serán mejores. Hacer las paces con aquellos a quienes has lastimado también produce sanidad y esperanza dentro de ti. Cuando lo haces te renueva y te llena de un sentimiento refrescante. Cuando las personas hacen las paces y son perdonadas, las relaciones tienen el potencial de volverse más profundas y mucho más significativas que antes. Las relaciones están llenas de conflicto. El conflicto no es inherentemente malo, lo que importa es lo que haces con él. Si superamos el conflicto, hay una recompensa. Algunos de nosotros somos personas orientadas a la tarea, pero la realidad es que fuimos creados para la comunidad. Así nos creó Dios. Fuimos creados para necesitarnos los unos a los otros. Las palabras unos a otros aparecen más de 57 veces en la Biblia, describiendo cómo deberíamos tratar a los demás, amarnos unos a otros, orar unos por otros, etc. Estos pasajes nos dicen que nos necesitamos unos a otros. Por ello, cuando hay un conflicto y no se resuelve, la vida no se siente bien. Nos desconectamos y no la disfrutamos. Por lo tanto, hacer las paces con aquellos a quienes hemos lastimado y asumir responsabilidad por nuestro comportamiento son clave para ayudar a restaurar la comunidad y armonía que Dios quiere para nosotros. Un cambio tiene lugar cuando las relaciones son restauradas y los trastornos del ánimo son exitosamente tratados. Un sentido de interdependencia surge. Esto se refiere al entendimiento de que, si bien cada persona tiene su propia autonomía y libertad, también hay una elección consciente para buscar resultados que sean mejores no solo para uno mismo, sino también para la relación como conjunto. La interdependencia puede conllevar a sinergias o resultados que son mejores que la suma de los resultados
que podrían lograrse por cada persona en lo individual. En contraste, en estos extremos opuestos, las relaciones poco saludables suelen tener la tendencia al enredo, poco o ningún límite personal, por un lado, o al desapego por el otro lado. El enredo se refiere a relaciones que están tan entrelazadas que ninguna persona tiene su propio sentido de identidad. El desapego ocurre cuando las personas se aíslan a sí mismos uno de otros hasta el punto de que la relación apenas existe. La interdependencia se encuentra en el espacio entre el enredo y el desapego. Al principio, en mi proceso de recuperación, cuando comenzaba a entender que necesitaba asumir responsabilidad, hice algo muy estúpido. Pedí ver a alguien a quien lastimé mucho. Nos reunimos y mi esposa estaba presente. Dije que lo sentía mucho y pedí perdón a la persona que yo había lastimado. Luego dije, pero por favor, déjame explicarte por qué lo hice. Dije, ¿podrías por favor perdonarme por haber hecho esto y lo otro? Pero si solo entendieras por qué lo hice. Tanto mi esposa como esa persona dijeron, pero ahora estás tratando de justificar tu comportamiento. No lo entendí en ese momento, ahora lo comprendo. No existía excusa para lo que hice. La persona a la que lastimé no necesitaba comprender el porqué, mi justificación por lo que había hecho. En pocas palabras, no importa cuál sea mi razonamiento para hacer lo que hice que los lastimó, no debería haberlo hecho. No había excusa, me equivoqué. Asumir la responsabilidad por nuestras acciones es clave para reparar el daño. Puede haber una explicación para nuestras acciones, pero esa explicación no se puede convertir en excusa para el mal o inapropiado comportamiento. Nunca olvidaré la poderosa sanidad entre mi hija y yo. Cuando recaí 7 años después de mi episodio mayor, mi hija estaba en la escuela secundaria y fue un gran impacto para nuestra relación. Nos tomó muchos años reconstruir nuestra relación, pero afortunadamente lo hicimos. La noche de su boda, a la hora del baile, padre e hija, estábamos bailando y le susurré al oído, lamento no haber sido un mejor padre. Por favor, perdona todos mis errores y faltas y por todas las veces que te fallé, y oro para hacerlo mejor ahora y para hacerlo mejor en el futuro. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo, papá, no he llorado en todo el día y ahora estoy llorando. Te amo, papá, todo está perdonado. En ese momento y lugar, con solo nosotros dos en las pistas de baile, en la recepción de su boda, una enorme gran carga fue quitada de mis hombros. Una vez más la oí decirlo y una vez más hubo restauración en la relación. La conclusión es que cuando todo está dicho y hecho, no hay camiones de mudanzas detrás de un carro fúnebre. Realmente no puedes llevarte nada contigo al cielo, excepto tus relaciones. Esas relaciones pueden llegar hasta la eternidad. Puedes dejar un legado de la redención de Dios en tu vida a tus seres queridos, a tus hijos, a tus nietos y bisnietos, y para las siguientes generaciones. No tiene que ser una historia sobre, oh, mi abuelo era bipolar y tenía esto, y estuvo en el hospital e hizo esto. Puede tratarse de, mi abuelo luchaba con bipolaridad, pero la venció. Puede ser una historia acerca de la redención de Dios en tu vida y el regalo más grande que le des a tu familia y amigos, cómo vencer las dificultades. Ese es el tipo de enmienda que puedes hacer para las generaciones venideras. En vez de tratarse acerca de nosotros, se vuelve todo acerca de Él.
acerca de Dios y de su redención en nuestras vidas quebrantadas y relaciones rotas. Él se convierte en el enfoque, se vuelve acerca del poder para levantarse de nuevo y seguir adelante, porque Él nos da nuevos inicios, frescos comienzos, nos da una nueva esperanza, fresh hope. Cuando caí en el ministerio en 1995, uno de mis colegas en el equipo, en una reunión congregacional, dijo que yo no había terminado bien. Curiosamente, él consideró eso como mi final. En mi mente yo no había terminado. Tenía 37 años de edad. Solamente has terminado si te detienes y no te vuelves a levantar. Yo no consideraba eso como una opción. Yo sabía que me iba a levantar sin importar lo que costara. Verás, si crees que has terminado, entonces como que te quedas al margen, te sientas y esperas que el juego termine. O te puedes levantar y permanecer en el juego de la vida. Creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Creo que, con el trastorno del ánimo o sin trastorno del ánimo, el Señor nos ha dado un propósito. Él tiene un propósito para ti y es uno bueno. Tiene un plan para tu vida y es un plan para prosperarte. Jeremías 29:11. Él te ha llamado para ser su hijo, para vivir para Él. Y ese plan y ese propósito son llevados a cabo para el reino de Dios. Y tiene que ver con las relaciones que tienes con otras personas y la oportunidad para hacer crecer su reino y compartir su amor con otros. Y parte del testimonio y el propósito de tu vida es mostrar cómo, a pesar de las dificultades que enfrentas, dado tu conjunto de circunstancias, incluyendo un trastorno del ánimo y cualquier otra cosa que esté pasando en tu vida, Dios es más grande que todas esas cosas y Él te ha hecho más que vencedor, un vencedor que puede hacer las paces en tus relaciones. Mis dos pequeños nietos me hacen el hombre más feliz del mundo entero. Sé que, de no haber sido por mi esposa, mis dos hijos, mis padres, mi cuñada y mi cuñado, mis amigos cercanos, familia extensa y amigos, no me hubiera sentido motivado a llegar tan lejos. A veces por ellos, y solo por ellos, estaba motivado a mejorar. Lo hice por ellos, porque muchos días no podía hacerlo ni siquiera por mí mismo. Lo hice por ellos y gradualmente vi el valor de hacerlo hasta por mí mismo. Ahora alabo a Dios por todas esas relaciones. Mateo 5, 23, 24 dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es hora de que hagas las paces por tu parte y permite que el Señor traiga sanidad y restauración a todas las relaciones rotas. Todo es parte de la sanidad, el bienestar y la redención de Dios en tu vida. Examina cómo tus acciones han afectado a alguna de tus relaciones. En el primer espacio, menciona a una persona con quien tienes una relación significativa, como tu cónyuge, padres, hijos, amigos, compañeros de trabajo. Luego, describe cómo tus acciones han afectado la relación. Recuerda, el objetivo es asumir responsabilidad por tus acciones que han dañado a tus seres queridos, no hacer excusas para tu comportamiento. Persona, acciones que dañaron. Persona, acciones que dañaron. Y persona, acciones que dañaron. Utiliza el siguiente espacio para escribir una disculpa que tenga en cuenta las acciones que has descrito anteriormente. Después de que hayas escrito las disculpas,
Puede que te resulte útil compartirlo con alguien como un pastor, psicólogo o con un especialista de apoyo de pares, quienes pueden ayudarte a prepararte para dar esa disculpa en persona. Después de esa primera disculpa, deberías repetir este proceso por cada una de las acciones que lastimaron a las personas que mencionaste en las páginas anteriores. Puedes que encuentres más fácil enfocarte en una persona a la vez, comenzando con tu relación más cercana primero. Recuerda, cada vez que haces las paces encontrarás sanidad y fuerza a través de la gracia de Dios. Ideas claves. Las relaciones complicadas son comunes para aquellos de nosotros con trastornos del estado de ánimo. Dios desea que vivamos juntos en armonía. Con un tratamiento y un plan de bienestar implementados, puedes vencer los síntomas de tus trastornos del ánimo y las relaciones dañadas pueden ser sanadas. Dios nos llama a relacionarnos con los demás y podemos usar esto como motivación para nuestra recuperación. Sanarnos nos permite experimentar más profundamente los tipos de relaciones que Dios quiere que tengamos. Lograr una recuperación duradera puede ayudarnos a establecer un legado de superación que puede afectar las vidas de las futuras generaciones. Sección 5. Haciendo personal el principio 2. Reflexiona en lo que personalmente significan para ti las palabras del principio 2. En el siguiente ejercicio, reescribe el principio 2 reflejando tu propia situación. Sé tan específico como puedas. Por ejemplo, principio 2 de Fresh Hope. Mi reto de salud mental también ha afectado mis relaciones y la vida de aquellos alrededor mío. Por lo tanto, elijo superar tanto por mi propio bien como por el bien de aquellos que me aman. Principio 2 de John. Mientras he estado deprimido, a menudo me he aislado e ignorado las necesidades de los demás. Esto me ha causado dolor a mí y a mis seres queridos. Ya que quiero traer sanidad y un cambio duradero, elijo la ayuda y el apoyo del Dr. Shaw y de Fresh Hope. Buscaré la reconciliación asumiendo responsabilidad por aquellas cosas que han lastimado a mis seres queridos, pidiendo perdón cuando sea posible y eligiendo vencer por mi propio bien y por el bien de los que me aman. Mi principio 2. Cada vez que leas el principio 2, recuerda tus palabras y enmarca en tu mente que has trabajado y hecho este compromiso. Preguntas y respuestas con el psiquiatra. ¿Cómo hago la distinción entre mi trastorno del ánimo y las emociones ordinarias? Dr. Eger. Generalmente, la persistencia, la intensidad y la interrupción de la vida diaria son los puntos de diferenciación. Un sentido de tristeza o un sentido de pérdida acerca de un mal acontecimiento, como la muerte de alguien o la pérdida de un trabajo, es muy normal. Los síntomas persisten sin cambios por más de 2 semanas, particularmente un sentido de depresión acompañado de alteración de sueño o apetito. Entonces consideramos que esto representa un episodio depresivo mayor. Otro punto de diferencia es la conexión a un evento identificable. Una breve respuesta emocional a las malas experiencias de vida es muy normal. Típicamente, los trastornos bioquímicos del estado de ánimo tienden a empeorar sin estar relacionados a acontecimientos externos. También el evento puede parecer estar conectado. De haberlo, ya sea que el acontecimiento sea reciente o remoto, debe considerarse. Pregunta 2. ¿Qué tanto pueden cambiar las personas en realidad?
¿No están nuestros cerebros un poco rígidos después de cierta edad? Doctor Eger: No, la evidencia médica reciente apunta a la regeneración de tejidos de por vida, que disminuye a medida que envejecemos. Además, lo que debe cambiar es la actitud hacia cómo vivimos nuestras vidas, en lugar de la química del cerebro. Somos responsables de esa actitud. Pregunta 3. ¿Cuándo sé que estoy listo para hacer las paces? Doctor Eger: Debes comenzar cuando comprendas las heridas que has causado y a quién las has infligido. Debes comenzar antes de estar listo. Estar listo se vuelve un sentimiento y hacer las paces es realmente una decisión. Por lo general, el proceso de enmendar comienza mucho antes de que el individuo se sienta realmente listo, y eso es más una respuesta a la decisión. Esperar que uno se sienta listo raramente produce esa decisión.